en Mar del Directo recibimos al médico neuropsiquiatra Pablo Bolognesi. ¿Cómo estás, Pablo? Tanto tiempo. Sí, ¿no? No sé cuánto pasó ya. Nos tenías Me perdí. abandonados, pero te fuiste de vacaciones. Me fui de vacaciones. Sí, Como sí. corresponde. Y no me iba, mira, desde antes de la pandemia. Ah, un montón. Sí. Así que llegaste a las vacaciones con lo último. Claro, claro. Aparte, cuando me iba a tomar vacaciones, vino la segunda ola del virus. Claro. Y entonces medio dije, como que no, todo me quedo por las dudas, porque Sí, empiezan a cerrar todo y quedaste ahí en la mitad de la ruta. es verdad. Así que hacía casi 3 años ya. Bueno, 3 años. Y ya volviendo al ruedo, al Sí, trabajo. ya estábamos, ya hace semana pasada, ya Listo. arranqué. Muy bien, bueno, y nosotros que también volvemos al ruedo con nuestras entrevistas, y esta vez para hablar de la demencia frontotemporal, que es la enfermedad que le diagnosticaron a Bruce Willis, ¿no? Sí, cobró bastante nombre, ¿no? A partir del Sí. diagnóstico de Bruce Willis, que estuvo bastante tiempo sin diagnóstico. El primero, estaba leyendo hace un rato la nota, como que él se anuncia en el retiro porque tiene estas dificultades para hablar y finalmente hace poco le dan el diagnóstico, lo cual alivia a la familia. Si bien es una enfermedad compleja, a veces tener certeza de qué es lo que está pasando cambia radicalmente, ¿no? ¿Se tarda en el diagnóstico porque tal tarda. vez los síntomas son muy parecidos a otras enfermedades? Sí, y por algunas otras características que tienen que ver con la edad de inicio, en las cuales uno no espera una demencia. Pero bueno, vamos a definir rápidamente qué es Por la demencia favor. frontotemporal. Es una enfermedad neurodegenerativa, como el Alzheimer. Ujú. ¿Por qué neurodegenerativa? Porque se van perdiendo neuronas progresivamente, van muriendo neuronas a lo largo de meses y años. Y esto produce cambios en la conducta, cambios en la personalidad. Generalmente los pacientes cambian su personalidad y muchas veces, como en el caso de este actor, síntomas en el lenguaje, ¿no es cierto? ¿Por qué se pierden neuronas? Porque se acumula anormalmente una proteína que forma parte de una estructura llamada microtúbulos, que se llama proteína tau. Esta acumulación anormal, porque no se metaboliza normalmente, produce que las neuronas vayan muriendo. ¿Y en qué sectores del cerebro? El lóbulo frontal y lóbulo temporal. Traje unas imágenes que podemos ir viendo. Bueno, De ahí viene el nombre, ¿no? Demencia claro, frontotemporal. Acá vemos un esquema del cerebro con, muy bien. con los lóbulos pintaditos de distintos colores. En la Sí. vida real no están pintados, No. claramente. Y vemos el lóbulo frontal, bien anterior, que es ese lóbulo que está pintado de color azul, celeste. Sí. Y el lóbulo temporal, que es el verde. El lóbulo frontal rige funciones muy, muy avanzadas del ser humano, control de impulsos, conductas inhibitorias, organización, planificación, toma de decisiones, empatía, tacto social. Fíjate, ¿no? Las funciones tan elevadas que rige. Sí. Y el lóbulo temporal está asociado en ciertos sectores más anteriores, fundamentalmente al lenguaje. Por eso es que los síntomas que traen son estos que yo te decía. En una segunda imagen vemos cómo a partir, esta ya es de una autopsia, de un cerebro en una autopsia, a partir de esta pérdida de neuronas, fíjate cómo el sector anterior y parte del lóbulo temporal están como más, tienen menos cantidad de tejido, ¿ves? Es como más, está todo atrofiado, los surcos son más profundos porque se va Estamos perdiendo. hablando del sector izquierdo, ¿no? En este caso del sector izquierdo. De la Sí. pantalla, digo. Sí, sí. Y según qué zona esté afectada, también van a ser más síntomas prevalentes de una u otro tipo de afasia. Así que este es el sector afectado de esta enfermedad. Tiene 3 variantes la enfermedad, la demencia frontotemporal. Tiene una variante que es la variante frontal o conductual, porque los síntomas que produce al afectarse este lóbulo frontal, que decíamos varias de estas funciones, son básicamente conductuales, incluso psiquiátricos. Y después tiene 2 variantes que afectan el lenguaje. Una se llama afasia progresiva no fluente. Afasia es una dificultad en el lenguaje. Y no fluente nos está dando una pista de qué tipo de afasia es. Una afasia en la que se pierde la fluidez del lenguaje. Es un lenguaje agramatical, es un lenguaje telegráfico. La persona pierde la capacidad de armar las palabras, ¿sí? Claro. Se afecta el poder decirlas. La otra variante es la demencia semántica, en la cual lo que se afecta es, se pierde la capacidad de comprender el significado de las palabras, por eso semántica, ¿no? Entonces la persona por ahí puede decir las palabras correctamente, pero va perdiendo el sentido. Entonces pone palabras que no corresponden, se torna muy difícil comprenderlos y también ellos comienzan a tener dificultades para comprender
el lenguaje. Decíamos que es una enfermedad parecida al Alzheimer. Sí. Es ¿Y parecida, se confunde con otras enfermedades también? y sobre todo con enfermedades psiquiátricas, cuando los síntomas son más bien conductuales, ¿no? Ujú. Y decía que se parece al Alzheimer y a la vez tiene diferencias muy importantes. Se parece en que es degenerativa, en que se acumula una proteína, pero se diferencia por las zonas afectadas, los síntomas son distintos Claro. y claramente no tiene los síntomas esperables en una demencia. Primer punto de diferencia importante. ¿Por qué? Porque acá no hay tanta afectación de la memoria, No. no se desorienta la persona, que no sabe qué día es, qué año es, o le cuesta decir el nombre de un objeto, pero habla. Sí. No, acá son otro tipo de cambios, entonces uno no es lo primero en lo que piensa en una No. demencia. Y la otra diferencia muy importante es la edad de inicio. El ¿Empieza Alzheimer, más joven claro, esta demencia que estamos hablando? exactamente, Ah, exactamente. El Alzheimer empieza los síntomas, ¿no? Porque sí. los cambios neuronales empiezan 20, 30 años antes, Ujú. pero los síntomas suelen aparecer después de los 60, 65 años. Esta es una enfermedad que suele aparecer en la quinta década de vida, entre los 40 y pico, 50 y pico de años. Hay casos a los 60, a los 70, obvio, Sí. pero suelen ser personas más jóvenes. Entonces vos te encontrás con una persona joven, Sí, en porque la aparte cual, a los 45, 50 años es una persona muy activa en lo laboral, sobre claro, todo, y vos no ¿no? esperás una demencia en una No, persona de esa edad, no tiene los síntomas típicos para pensar en una demencia, no es que se está olvidando las cosas, no. y bueno, muchas veces sufren el subdiagnóstico, es pasar por múltiples profesionales, recibir distintos tipos de ¿Y qué diagnósticos, se hace para llegar a este tratamientos que no funcionan, diagnóstico? y finalmente, bueno, ¿qué se hace? Bueno, ¿Cuáles son las pruebas? el diagnóstico básicamente es clínico. Bien. Son los síntomas que a vos te van a hacer sospechar, porque son estos síntomas clásicamente frontales. Bueno, si son en el lenguaje, quizás uno puede orientarse un poquito más fácil. Claro. Em, y sobre todo la historia evolutiva, porque si una persona, suponete, uno de los síntomas puede ser la pérdida del control de impulsos. Ujú. Si una persona fue impulsiva toda la vida y llega a los 40 y pico, 50 y pico años y sigue siendo impulsiva, bueno, Sí, uno nada, lo sospecha. consultará porque siempre fue impulsiva, ¿no Claro. es cierto? Pero acá es un cambio que suele ser un cambio lento, insidioso, no empiezan de un día para el otro. Si empiezan súbitamente uno tiene que empezar a pensar en otras enfermedades. Claro. Por eso es tan importante la clínica, ¿entendés? Sí. ¿Qué síntomas tienen? ¿Cómo aparecieron? ¿Cómo fueron evolucionando? ¿Cómo funcionaba previamente esa persona? ¿Es una persona que siempre tuvo estos problemas? ¿O aparecieron? ¿Y aparecieron de golpe o aparecieron en forma insidiosa que cuando vos preguntás a la familia le cuesta decirte cuándo empezó? Sí. Empiezan a notar alguna cosa rara. Ujú. Yo me acuerdo que tuve un paciente que estaba a cargo allá en Capital de una heladería. Sí. Era de mucha confianza del dueño de la heladería y de golpe empieza a dar mal el vuelto, Claro. ¿no? Y después de golpe empieza a perder dinero y no saben por qué. Pensaron que robaba, pero no lo robaba, era el dinero que él ganaba. Y empieza a perderlo porque empieza a tener conductas con señoritas pagas, digamos. Sí. Una persona que tenía su familia, que jamás en su vida había tenido este tipo de actitudes. Bueno, Claro. se lo interna con un diagnóstico psiquiátrico y nosotros finalmente llegamos a un diagnóstico de una demencia frontotemporal. Este señor tenía unos 50 años y bueno, claro, tienen estos subdiagnósticos, una psicosis tardía, un Y trastorno esto puede bipolar. pasar mucho tiempo, ¿no? Hasta llegar Pueden al pasar diagnóstico. años a veces hasta que se llega al ¿Años? diagnóstico. Y sí, a veces pueden pasar años. Porque todos los síntomas no aparecen juntos. No aparecen juntos. Son Van de a algunos, son poco. salteados, tampoco aparecen todos, tampoco Claro. está tan delimitada geográficamente la afectación cerebral. Nosotros dividimos una cuestión, te diría, pragmática para entender el ¿Se funcionamiento hace de la algún enfermedad. estudio? Sí, se Ah. hacen. Primero está la semiología clínica, Sí. para la cual hay escalas y demás. Se hacen escalas cognitivas para ver qué funciones cognitivas están afectadas. Vamos a ver que están afectadas más las escalas que miden el funcionamiento frontal Ujú. y no están afectadas las escalas que miden el deterioro clásico de, por ejemplo, del Alzheimer, ¿no? Y se piden también muchos estudios complementarios porque tenemos que descartar otras causas. Hay muchos síndromes frontales por traumatismo de cráneo, por lesiones vasculares, por enfermedades infecciosas. Entonces uno tiene que ir descartando esas enfermedades, sobre todo porque algunas tienen cura. Sí. Por ejemplo, la sífilis en su estadio terciario, hoy se ve muy poco, pero Ujú. se está viendo cada vez más. La neurosífilis genera
a veces cuadros de deterioro cognitivo, de demencias, incluso síntomas motores que a veces estas enfermedades tienen, y tiene un tratamiento con antibióticos. Entonces, tratar la causa o un déficit de una vitamina o patología vascular que de repente no fue diagnosticada y podés empezar a tratarla y bajar la presión o corregir las glucemias, todo lo que está dañando arterias. Bueno, si hay ese tipo de origen, uno puede tratar la causa y frenar la evolución de la enfermedad y a veces hasta revertir alguno de los síntomas. Pablo, en cambio, cuando es esta demencia degenerativa, eso te quería preguntar, ¿cómo es el tratamiento o cómo se sigue una vez que tiene el diagnóstico? Ya tenemos que finalizar, pero sí. Para modo de cierre, ¿qué es lo que pasa una vez que se tiene el diagnóstico? Es una enfermedad que no tiene tratamiento. No hay un tratamiento para revertir esta patología degenerativa y el metabolismo normal proteico. El tratamiento básicamente es un tratamiento sintomático, es decir, vamos a tratar los síntomas. Si el paciente tiene impulsividad, bajar la impulsividad. Si el paciente tiene la habilidad emocional, bajar esta labilidad o mejorar síntomas psiquiátricos que pueden aparecer, delirios, alucinaciones, síntomas depresivos, apatía. Es un tratamiento sintomático, evoluciona a lo largo de varios años. Pero bueno, da mucha tranquilidad a la familia, veía la nota esta, el tener un diagnóstico, que es muy llamativo, ¿no? Si te están dando un diagnóstico de una enfermedad que no tiene tratamiento, pero de repente venís de años de ver un familiar que está cada vez peor, que te van dando diagnósticos y tratamientos que no funcionan y decís, ¿qué está pasando acá? Tal cual. ¿No? Bueno, poder comprender qué está pasando es fundamental. Y es fundamental saber que el paciente, una de las claves, no tiene conciencia de enfermedad. Entonces ellos siguen con su vida normal. Sí, no normal, pero digamos, ellos creen nada. que nada está ocurriendo y sí, la familia es la que está padeciendo. Claro, en el contexto. Muy bien. Pablo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Como siempre, un placer. Nos seguiremos viendo, si Dios quiere. Buen regreso entonces ahí a la rutina. Estuvimos hablando con el médico neuropsiquiatra Pablo Bolognesi hoy de la demencia frontotemporal.